16 del Evangelio de San Lucas. Vamos a reflexionar en estos versículos. Por favor, siga con su vista. Haré la lectura en una manera audible. Dijo también a sus discípulos. Esta es una parábola que narra el Señor Jesús. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Todas las personas, mis amados hermanos, poseen bienes materiales. Algunas más, otras en menor cantidad, pero lo cierto es que todo mundo tiene alguna posesión. Algunas personas están conscientes de cuál es la fuente de procedencia de esas posesiones, otras no. De este conocimiento depende el manejo de los recursos o posesiones, sin importar realmente cuál sea la cantidad que se posee. Los cristianos creemos, y es nuestra convicción, de que todo lo que poseemos proviene de la mano de Dios, que Él es la fuente de toda bendición. Su palabra santa dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Esta enseñanza está claramente expresada en su palabra santa, la Biblia, y nuestra fe está cimentada en este precioso libro que nosotros llamamos Biblia. De Cristo Jesús, mis amados hermanos, dice la Biblia que Él es la imagen misma del Dios invisible, y que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles. La Biblia dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y continúa diciendo categóricamente: y para Él. O sea que todo lo que ha sido creado por Él. Y todo lo que ha sido creado para Él. O sea, Él es el dueño.
la Biblia enseña este concepto. En este pasaje al cual nosotros le hemos dado lectura, la parábola ilustra muy claramente la responsabilidad que tenemos de dar cuenta de nuestra mayordomía al dueño de todas las cosas. Y asegura que si somos fieles en el cuidado de lo terrenal, Él obrará de cierta manera. Si no respondemos como Él lo está esperando, dice, si no somos fieles en lo terrenal, ¿cómo se nos confiará lo eterno, lo espiritual? Así que Dios es el dueño y nosotros, la Escritura muy claramente dice, somos solamente sus mayordomos. Somos responsables entonces por el manejo de cada cosa. Somos responsables ante Dios de la manera en que yo manejo cada peso. Soy responsable de Dios en cómo yo utilizo cada posesión que está bajo mi cuidado, que se me ha confiado. Yo soy responsable delante de Dios del tiempo que Él me permite a mí vivir. Porque la vida viene de Dios. Él nos concede vivir. Todo proviene de Dios. Y soy responsable de cómo utilizar el tiempo. A esto, mis amados hermanos, nosotros le llamamos entonces la doctrina de la mayordomía. Ahora, yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué necesitamos aprender de la mayordomía cristiana? Necesitamos conocer, necesitamos aprender, necesitamos entender, comprender, aceptar que en primer lugar la mayordomía cristiana es una enseñanza bíblica. Desafortunadamente, mis amados hermanos, muchos predicadores han desvirtuado esta hermosa enseñanza y apelan a la gente solamente para que les envíen ofrendas, les envíen dinero. La mayordomía cristiana incluye eso, pero no solamente eso, incluye absolutamente todo, porque todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Así es de que no es asunto meramente de dinero, es asunto de la vida, es asunto de reconocer que Él es el Señor. La mayordomía cristiana entonces, en primer lugar, no es un asunto de la invención de los hombres. Es algo que Dios en su palabra ha dejado y es para nuestra bendición espiritual. La mayordomía cristiana es una enseñanza bíblica. ¿Qué es la mayordomía cristiana? La mayordomía cristiana, mis amados hermanos, es el reconocimiento de que todo es de Dios, de que Él ha puesto algunas cosas en nuestras manos, nos las ha confiado y de que nosotros somos responsables en administrarlas, devolviéndoselas a Dios en adoración y servicio. En realidad, nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Eso enseña la Escritura. Y quiero empezar con eso. La mayordomía cristiana, mis amados hermanos, tiene que ver entonces con los dones espirituales que también se nos han confiado. Es decir, ¿cómo va usted a servir al Señor? Los dones espirituales es aquella sobrenatural habilidad, muy amable hermano, muchísimas gracias. Aquella sobrenatural habilidad que usted tiene para hacer algo. Dios se lo ha dado por su gracia. Como mayordomo de Dios, entonces hay una pregunta aquí. ¿Cómo los estoy usando? ¿Para edificar el cuerpo de Cristo? ¿Estoy involucrado en el servicio a mi Señor a través de su iglesia local? Esto tiene que ver con todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios.
y somos responsables de darle el mejor uso. ¿Cómo estoy sirviendo a Dios a través de los dones espirituales que Él me ha dado aquí en Campamento de Dios? A través de sus ministerios y programas. Eso tiene que ver con la mayordomía cristiana, que trasciende mucho más allá de simplemente la cuestión económica y la cuestión financiera. Usted debe hacerlo como fiel mayordomo. Mis hijos, solo por la gracia de Dios es que Él me concedió el don de la paternidad. Tengo 2 hijos preciosos. No son como las hijas de Job, son como los hijos de David también, preciosos. No hay otros más hermosos sobre la faz de la tierra. ¿Se parecen a su mamá? Y luego tengo una hija. Dios nos concedió el privilegio de la paternidad. Una hija también preciosa. Muchachos, apunten por ahí, todavía no está casada, ¿eh? Preciosa, ¿sí? Hermosa. Dios nos dio ese privilegio. Él me los dio. Pero finalmente yo sé que es a Él a quien le pertenecen. Que solamente los tengo prestados por un poco de tiempo. Esto tiene que ver con el entendimiento, con la concepción de la mayordomía cristiana. Así que bien me hace entonces reflexionar en la pregunta. Como mayordomo de Dios, ¿los estoy guiando realmente, correctamente en el camino del Señor? Un día me pedirá cuentas de todo lo que me ha dado. ¿Estoy ayudando a mis hijos a crecer en su vida espiritual? ¿Les estoy estimulando a través de mi vida, de mi ejemplo, a servir al Señor Jesús y servirle a través de su iglesia local? Porque la iglesia es la novia de Cristo. Y nosotros le adoramos a Él con todo lo que Él nos ha dado. Mis posesiones. El trabajo que tengo, amados hermanos, es porque Dios me lo ha dado. Y puedo desempeñarlo también por la salud que Él me da, la salud que Él me concede. Todo lo que yo tengo lo recibo de parte de Dios. Por la prestación de mis servicios, yo recibo una remuneración, se me paga también, se me paga un salario, con el cual puedo comprar, muy amable hermana, puedo comprar algunos bienes materiales, pero todo le pertenece a Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y fueron hechas para Él. Mi casa la estoy ofreciendo porque con eso la compro, la rento, mi casa. A Dios le pertenece. Mucha gente dice, la iglesia es una cosa, mi casa es otra. Allá vive de una manera y aquí de otra. No es posible. No es posible. Nosotros somos cristianos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y debemos de vivir para Él. La vida que nos da la vamos a vivir para Él, donde quiera que estemos. La casa, entonces, amados hermanos, que Dios me concede tener, porque me da salud, porque me da trabajo y tengo ingresos, le pertenece finalmente a Dios. Entonces aquí hay una pregunta de mayordomía. ¿La estoy ofreciendo para que allí se extienda el reino de Dios mediante el estudio de su palabra? Invitando a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros, a los amigos de la escuela. Esto tiene que ver con el automóvil que manejo. Le pertenece a Dios. Lo he recibido de Él. Este está al servicio de la obra de Dios.
Son preguntas que necesitamos respondernos. Es mucho más que simplemente pasar aquí el domingo y depositar una ofrenda. Todo le pertenece a Él. Entonces, ese automóvil lo estoy usando para edificar el cuerpo de Cristo, para transportar a mis hermanos, a mis hermanas que tienen dificultad con el transporte cuando tienen una necesidad. Por cierto, aquí yo quiero dar gracias, amados hermanos, por aquellos hermanos, hermanas que apoyaron a nuestros jóvenes en su reciente campamento. Me reuní con ellos en la semana. No saben cuánto gusto me dio escuchar lo que ellos me platicaron. Como resultado de este esfuerzo de edificación, este esfuerzo de alcance, este esfuerzo evangelístico, ellos invitaron a algunos jóvenes que no conocen al Señor. 4 de ellos entregaron su vida al Señor Jesucristo. ¿Cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Y otros más que ya conocen al Señor, reafirmaron sus votos de consagración al Señor Jesucristo. Nos alegramos por eso, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios. Pero yo quiero dar gracias aquí a los hermanos, a las hermanas que ofrecieron sus vehículos para ayudarles con el transporte. Ese es un asunto de mayordomía, porque le pertenecen a Dios todas las cosas. Sigan adelante, jóvenes, líderes, a sus consejeros. Recuerde, la mayordomía cristiana tiene que ver con que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Cada uno. Entonces la responsabilidad de adorar a Dios es individual. Y nosotros le servimos de esa manera. Esto es ser un buen mayordomo. El apóstol San Pablo continúa diciendo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amados hermanos, entonces, Él es el creador y el sustentador de todo. El Señor Jesús debe, pues, ocupar el centro en todo. El principio de la mayordomía significa que cuanto soy, cuanto tengo, cuanto puedo, es por Dios y para Dios. A decir verdad, todas las enseñanzas, todas las doctrinas, las exhortaciones y las demandas de la Biblia parten de este hecho fundamental. Todo tiene su explicación en esta verdad básica de las Sagradas Escrituras. Él es el Señor. Es el Señor de nuestra vida. Se la hemos entregado. Se la hemos nosotros puesto a la disposición para que Él la use y Él sea glorificado. La mayordomía cristiana, hermanos, involucra mucho más que simplemente dinero. Abarca absolutamente todas las cosas de nuestra vida. El segundo concepto que nosotros encontramos es que la mayordomía cristiana enseña que Dios es el dueño de todo. ¿Alguien se atrevería a negar esta verdad? Cuando nosotros nacimos, usted debe de saberlo. Ya todo estaba aquí. Todo, absolutamente todo, ya estaba aquí, porque Él lo creó. Y como todo ya estaba aquí, la Biblia lo dice, mis amados hermanos, muy claramente, de Jehová, o sea, de Dios, es la tierra y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los árboles, las plantas, los animales, absolutamente todo le pertenece a nuestro Dios y le pertenece por derecho de creación. Él es el creador de todas las cosas. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No hay riqueza mineral o material, mis amados hermanos, que no sea de Dios mismo como creador. Los bosques, los ríos, los mares. Por eso usted y yo, como mayordomos de Dios,
Esto tiene que ver con la vida cristiana, mis amados hermanos, como mayordomos de Dios. Que yo vaya por la calle o que vaya en mi carro y me como un plátano y aviento la cáscara ahí por la ventana, ¿sí? Que al cabo nadie me ve. Dicen algunos que los mexicanos cuando cruzan el puente, cuando están de aquel lado no tiran la basura, así, pero nomás cruzan el puente y al cruzar el puente cuando vienen de Estados Unidos entonces sí la tiran. Porque aquí no hay las multas que hay allá. Esto no tiene que ver con reglamentos, esto no tiene que ver con multas. Esto tiene que ver, mis amados hermanos, con una convicción de que yo soy responsable de todo lo que Dios ha creado. Y se trata de mayordomía cristiana. Él nos ha confiado absolutamente todo lo que Él ha creado. Que mi carro ande tirando el humo que quiera tirar y que al cabo nomás le doy ahí una mordida al que va a dar la revisión del vehículo para que continúe circulando. Eso no está bien visto por parte de Dios. No es por cumplir con una ley o con un reglamento. Es el concepto de la responsabilidad de que los mares, los ríos, los bosques, todo eso, mis amados hermanos, fue creado por Dios y es para Dios. Y es nuestra responsabilidad la conservación de todas esas cosas. ¿Cómo estamos nosotros utilizando lo que Dios creó? Porque por Él fueron creadas todas las cosas y son de Él. Mía es la plata, mío es el oro. Por eso usted y yo como mayordomos de Dios somos responsables de cuidar lo que Dios nos ha confiado, lo que a Él le pertenecen. Pero no solamente las cosas materiales, como los ríos, el cielo, el mar, los bosques, los animales. Dios en su palabra dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, también el alma del Hijo es mía. Cada hombre, cada mujer, dice la Escritura que le pertenecen a Dios. El enemigo de nuestras almas vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero por eso usted y yo nos involucramos en la tarea de la evangelización. Por eso usted y yo compartimos el mensaje del Evangelio. Por eso usted y yo tenemos como convicción de nuestra responsabilidad como mayordomos que hemos de arrebatar de las garras de Satanás lo que solamente le pertenece a Dios. Esto tiene que ver con el asunto de la mayordomía, que es mucho más que simplemente depositar una ofrenda monetaria. Es el involucramiento de nuestra vida porque entendemos que cada persona le pertenece a Dios. Pero el ladrón vino a eso, a matar, a hurtar y a destruir. Así es de que cuando a usted le inviten a compartir el mensaje del Evangelio, no diga, no, pues eso le toca al comité de evangelismo. ¿Sí? Eso nos toca a nosotros como mayordomos de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿No están ustedes asustados? Porque sí los veo así medios asustadones. Mire, usted lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar, el Señor es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño absoluto de todas las cosas. A Él le pertenecen por derecho de creación. Y ahora nosotros, su iglesia, le pertenecemos también por derecho de redención. Nos compró con precio de sangre, dio su vida y la dio con un propósito. Y a usted, a mí, nos ha dejado aquí porque somos la agencia divina, la agencia de Dios para la propagación de su reino. Somos responsables como mayordomos. En tercer lugar, mis amados hermanos, entonces, si el dueño es el que posee algo y lo posee por derecho propio,
entonces usted y yo no somos dueños. La Biblia dice que Dios es el dueño absoluto de todo. Si nosotros no somos dueños, entonces ¿qué es lo que somos? La Biblia dice que somos mayordomos. La mayordomía cristiana, en tercer lugar, entonces enseña que nosotros somos mayordomos de Dios. Esto es lo que la Biblia enseña, mis amados hermanos, desde el principio de la historia. Dios le dio al hombre un derecho limitado, el derecho de usar y de disfrutar las cosas, pero le dio instrucciones, le dio también órdenes. Como mayordomo de Dios, debe cuidar y trabajar lo que Dios puso en sus manos. Esto indica entonces que usted y yo hemos recibido ciertos privilegios y debemos asumir también ciertas responsabilidades. Leemos en la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo número 28, y los bendijo Dios. ¿A quién le gusta recibir bendiciones de parte de Dios? A todos nosotros, ¿no? Él es por naturaleza el bendecidor. Él es el que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Él es el que hace salir su sol sobre justos e injustos. Él es el bendecidor. Entonces, mis amados hermanos, dice en Génesis capítulo 1, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cada bendición entonces proviene de Dios. Dice: y los bendijo Dios. De Él proviene toda bendición. Nosotros somos solo responsables de administrarlas. Le dice: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Mire, yo no le quiero convencer aquí de algo. Hay algunos que dicen que no debe haber el control de la natalidad. Yo no le quiero convencer de nada, ¿no? Solamente quiero decirle que aquí dice: llenad la tierra y sojuzgadla. Pues ya se llenó. Ya cumplimos con ese mandato, ¿no es cierto? Si nos andamos empujando por todas partes, ya no cabemos. Ayer estaba viendo yo en la televisión en Nueva York, tienen un serio problema con más de 9 millones de personas ahí en un área tan pequeña, ahí esa concentración. La Ciudad de México, el área metropolitana más grande del mundo, o sea, con más de 28 millones de personas nada más allí. ¿Usted se puede imaginar lo que es eso en las mañanas? Yo he vivido 2 veces en la Ciudad de México, la primera vez 13 años, la segunda vez 4, y yo digo: Señor, yo te he dicho que yo estoy dispuesto a ir a donde tú me quieras llevar, pero ten misericordia de mí. ¿Se puede usted imaginar los millones de automóviles todos los días tratando de llegar a un lugar? Y luego después que bloquean las calles, no hombre, pues peor. Pero ya se llenó la tierra. Nos falta la otra parte, tenemos que sojuzgarla. Dice que debemos de ser administradores de lo que Dios nos ha dado. Eso es sojuzgarla, administrarla. La enseñanza de la mayordomía, mis amados hermanos, está muy claramente expresada en la Biblia. Dice en Génesis capítulo 2, versículo número 15, que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, dice, en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. O sea, 2 cosas: para que lo labrara y lo guardase. O sea, ese es el mayordomo, el que cuida los bienes del que se los ha confiado, y lo guardase. En todo el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, Jehová, Dios, por medio principalmente de Moisés, dio instrucciones precisas, instrucciones abundantes e insistentes a Israel. Israel, un pueblo escogido para que le reconociera como Dios y le sirviera y le rindiera culto. El servicio y culto a Dios debía expresarse a través de ofrendas y de sacrificios, las cuales representan la entrega de la vida. Todo el pueblo de Dios, mis amados hermanos, dice la Biblia que debía de adorarle. Adorarle es más que solo cantar y entonar alabanzas a Dios. Por supuesto que incluye esta entrega del corazón. Por supuesto que sí.
Pero es más que simplemente eso. Cuando yo vengo al culto, vengo a adorar a Dios. Y es más que simplemente cantar. En el Antiguo Testamento, cuando acudían para adorar a Dios, y la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, cuando empezó a reunirse para adorar a Dios el primer día de la semana, en conmemoración de la resurrección del Señor Jesucristo, hacía eso, porque el Señor lo desea, a Él le agrada. Pero jamás podrá estar completa nuestra adoración como en el Antiguo Testamento, si nosotros nos presentamos con las manos vacías. Dice que ningún varón podía venir a adorar a Dios viniendo con las manos vacías. ¿Qué le vamos a ofrecer en adoración? Todo a Él le pertenece. Por eso dice en el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo, tomando ese concepto, de que la mejor ofrenda, la mejor adoración que nosotros podemos hacer a nuestro Dios, y él dice, os ruego. Es una súplica, aún teniendo el carácter y la autoridad apostólica para demandar. Fíjese qué caballerosamente el apóstol San Pablo lo presenta como un ruego. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los judíos debían de presentarse con un animalito al que le quitaban la vida. Era derramada la sangre, lo presentaban en ofrenda. Ese era el sacrificio que presentaban y ahí moría, perdía la vida. Ahora, en el Nuevo Testamento, retomando ese mismo principio, el apóstol San Pablo está diciendo que eso es solamente una figura de lo que habría de venir. Pero él sigue esperando que nuestra adoración la hagamos con uso de razón. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. No es presentar el cuerpo de un cordero, de un becerro, no, para que le quiten la vida. Es presentarme a mí mismo como ofrenda a Dios. La mayordomía cristiana, amados hermanos, tiene mucho que ver, mucho más que simplemente con el dinero. Es la entrega de mi vida. Es lo que los hermanos de Filipos hacían precisamente. Dice el apóstol San Pablo, ¿cómo estoy agradecido a Dios por ustedes, hermanos filipenses? Porque una y otra vez me han enviado ofrendas para cubrir mis necesidades. No lo digo porque tengo escasez. No lo digo por eso, pues sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, a todo estoy enseñado, pero bien ustedes han hecho. Gracias por haberlo hecho, dice, pero no dieron ofrendas generosamente, solo generosamente, sino que a sí mismos se dieron. O sea, vinieron hermanos y le mandaban la ofrenda a Pablo, pero decían, aquí está mi vida, ¿cómo puedo ayudar a avanzar la obra de Dios? Esa es la ofrenda en sacrificio vivo. Presentar un cuerpo no para que muera, presentar un cuerpo para que viva para Dios. La salud que Dios me ha dado, la vida que Dios me ha dado, las habilidades que Dios me ha dado, deben estar al servicio de aquel que todo lo posee porque a Él le pertenece. De Él son todas las cosas. La verdadera adoración a Dios, amados hermanos, es la entrega de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestras fuerzas para avanzar el reino de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento así estaba. Nadie podrá presentarse con las manos vacías. En el día más grande de la semana, cuando nos reunimos para adorar a Dios, es el día cuando nosotros, como iglesia, corporalmente, se hace visible la iglesia universal del Señor Jesucristo en una expresión local. Y nos reunimos para adorarle, porque solo Él es digno de adoración. Nos reunimos, amados hermanos, no solo porque es domingo. Nos reunimos porque queremos llegar a tener ese encuentro con Él
y porque de nuestro corazón está la intención, el deseo, la pasión de que queremos adorarle. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa, lo hacemos para Él. Cuando nosotros ofrendamos, lo hacemos para Él. Es un acto de entrega, es un acto de adoración a nuestro Dios, porque Él lo merece todo. Por Él fueron creadas todas las cosas y fueron creadas para Él y por Él subsisten. Él es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoraban los judíos en el Antiguo Testamento. Y esa es la enseñanza que nosotros encontramos también en el Nuevo Testamento. Dice el apóstol San Pablo, cada primer día de la semana, fíjese cómo dice, cada primer día de la semana. Y era precisamente cuando la iglesia se reunía para adorar a Dios, porque celebraba la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, encontraron vacía la tumba. El Señor de la vida había resucitado. Desde entonces su iglesia se empezó a reunir para celebrar la resurrección. Y dice, cada primer día de la semana. O sea, nos habla de una manera sistemática, ¿sí? O sea, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, hermanos? El domingo. El domingo es el primer día de la semana. El último es el sábado. Los judíos adoraban el último día de la semana, ¿sí? En conmemoración de la creación y descansaban. Nosotros los creyentes nos reunimos el domingo en conmemoración de la redención, ¿sí? De la resurrección del Señor Jesucristo. Pero entonces es sistemático, cada primer día de la semana. Y luego dice, cada uno ponga algo aparte. O sea, es personal. El que mi papá adore a Dios es una cosa. El que mi mamá adore a Dios es una cosa. La adoración es personal, es la entrega a Dios. Cada uno ponga aparte algo. Es personal, mis amados hermanos. Mire, cuando un niño deposita ahí en su ofrenda, ese niño está siendo enseñado por sus padres. Yo recuerdo cuando nuestros hijos estaban creciendo, ¿no? De que mi esposa, gracias a Dios, porque ella siempre me ha asistido en todas las cosas, y ella tenía muchísimo cuidado de que llevaran su ofrenda. Y ya se habían acostumbrado que cuando todavía no la recibían decían, ¿y mi ofrenda? ¿Y mi ofrenda? ¿Sí? Porque, hermanos, es responsabilidad que nosotros tenemos de instruir, de enseñar a nuestros hijos en esa responsabilidad cristiana. Cuando un niño deposita su ofrenda, él está siendo enseñado por sus padres a adorar a Dios. Pero sobre todo, ¿sabe a qué? A librarse del egoísmo. A librarse del egoísmo y no crecer con la mentalidad de estar sirviendo a dos señores. Es personal la adoración. Por eso enseñamos a nuestros hijos. No importa qué edad tenga. A lo mejor él no lo va a entender, no lo va a comprender, pero llegará el momento en que él lo entenderá y lo comprenderá. Porque no se trata también de cuánto. No se trata de una gran cantidad. Porque aparte de ser personal, sistemática personal, también dice que es proporcional. Dice, cada primer día de la semana, sistemáticamente, cada primer día de la semana, cada uno, en una manera personal, ponga aparte algo, según haya prosperado. O sea, es proporcional según haya prosperado. No tuvo trabajo, pues es según haya prosperado. O sea, no tiene, ¿sí? Algo va a tener. Algo va a tener. No se quedó sin comer esta semana. Algo va a haber. La Biblia enseña que es en proporción a lo que usted recibe. Yo recuerdo cuando un hermano me decía allá en los Estados Unidos, oiga hermano, él trabajaba en el correo y tenía unas casas que también rentaba. Y decía él, oiga hermano, mi diezmo debe ser nada más de lo que yo recibo de salario en el correo, ¿verdad?
de lo que recibo de las rentas de las casas, de eso no, ¿verdad? Me decía el hermano, ¿no? Usted sabe que siempre andamos tratando de evadir nuestras responsabilidades, ¿no? Pero esto se trata, amados hermanos, de una entrega del corazón, ¿sí? O sea, bueno, esas casas que usted renta, ¿quién se las dio? No, pues Dios. ¿Y le pagan una renta? Sí. ¿Y ese es un ingreso para usted? Sí. ¿Le ha prosperado? Sí. Pues cada uno según haya prosperado. Pero a veces nosotros queremos evadir todas esas cosas, mis amados hermanos, pero no se trata aquí tampoco de sacar una calculadora. Recuerdo de un hermano a quien yo amo mucho, él estaba apenas creciendo en la vida cristiana y el hermano preguntaba sobre la cuestión de los diezmos, ¿no? Entonces era el 10%. Y el hermano hacía su cheque y sacaba su calculadora cada domingo y entonces multiplicaba por .1 y eso era lo que daba. 875,47 centavos. Hasta 47 centavos. Oiga, la gente es más generosa cuando va aquí a Soriana o cuando van a Chedraui. El redondeo, pues lo redondea, ¿no? Pero aquel hermano no sabía del redondeo. ¿Se da cuenta? Llegamos a ser tan legalistas, hermanos, que decimos, ya estoy cumpliendo con el Señor. El 10%, ¡pum! 10%. ¿Qué es la mayordomía cristiana? Dar cuentas a Dios de lo que nosotros hemos recibido. Cada uno, conforme lo que haya recibido, ponga aparte algo. Amados hermanos, el Señor deja sentados estos conceptos y para sentar su soberanía, Dios pidió de un pueblo creyente una parte de todo lo que recibía. No solamente los diezmos, pero también las ofrendas y las primicias. Mire, yo he visto que a veces la gente que viene del catolicismo, los que de veras son católicos, los que de veras son católicos, los que practican el catolicismo, los que de veras son católicos, cuando llegan a conocer al Señor Jesucristo no tienen problema con esto. Especialmente en las comunidades rurales, porque ellos saben de los diezmos, ellos saben de los diezmos, ellos saben de las primicias. La vaca Pinta tuvo el primer becerrito, esa vaca pertenece a Dios, ¿sí? La yegua alazana que tuvo el primer potrillo, ese potrillo pertenece a Dios, y lo entregaban. ¿Para qué? Para avanzar el trabajo del reino de Dios. Por eso Pablo decía, esto yo no lo digo porque tenga necesidad, pero bien hicieron. Ustedes son colaboradores conmigo en la tarea que estamos haciendo. Mire, nos está acompañando aquí el hermano Jeff. Brother Jeff, I'm sorry, I will use you as an example. El hermano Jeff está aquí con su familia. El hermano Jeff, ellos han sido enviados aquí a México por la Junta de Misiones Internacionales, la IMB o IMB, the International Mission Board. Alrededor del mundo hay muchísimos misioneros enviados por la Convención Bautista del Sur para ir a predicar el Evangelio. ¿Usted cree que ellos podrían estar aquí si no hubiera alguien que estuviera allá cumpliendo con sus responsabilidades de mayordomía? Así lo diseñó Dios. Es para avanzar el reino de Dios. En los Estados Unidos nosotros tenemos en las iglesias un programa que se llama programa cooperativo, en el que cada iglesia colabora en una manera voluntaria, coopera, para que juntos podamos hacer lo que solos no podemos hacer. ¿Usted cree que una iglesia, aquí nosotros, por ejemplo, solos, podríamos enviar a un misionero a Marruecos, por ejemplo, y sostenerlo con su familia?
Dios quiera y un día lo logremos, lo alcancemos. Pero mientras ese día llega, nosotros no nos podemos quedar sin hacer la parte que tenemos que hacer. Eso se llama cooperar con otros hermanos para hacer una tarea que todavía tenemos pendiente y que es una tarea conjunta. O sea, nos ha sido dado a nosotros la iglesia. Entonces nosotros como iglesia, por más pequeña que seamos, por más pobre que seamos, porque aquí no se trata, amados hermanos, de que sea mucho o que sea poco. Aquí se trata de la entrega del corazón en una ofrenda de adoración a Dios. Queremos ser obedientes a ti, Señor. Queremos que tu nombre sea conocido. Deseamos, Señor, porque todas las almas a ti te pertenecen, que otros que no han tenido el privilegio de escuchar el mensaje de redención puedan llegar a escucharlo. Ahora yo le he hablado de Marruecos, pero ¿qué de aquí, hermanos? Aquí muy cerquita. ¿Cuántos grupos étnicos están en nuestro derredor que todavía no han sido alcanzados? Es nuestra tarea. Un día, el mayordomo tendrá que darle cuentas al Señor que se fue lejos y le va a pedir cuentas de qué hizo con lo que le dio. Dios lo ha hecho, mis amados hermanos, para asentar su soberanía. Dios pidió de un pueblo creyente una parte de todo. En el centro, pues, de la religión de los hebreos estaba el principio de la mayordomía, es decir, el reconocimiento de que todo procede de Dios y todo debe el hombre devolvérselo en expresión de fe, de adoración, de gratitud y de gozo. Este mismo principio, mis amados hermanos, prevalece en el Nuevo Testamento y aún es ampliado y llevado a una expresión más sublime todavía. Ya citamos el versículo bíblico cuando Pablo está diciendo, de esto se trata la vida cristiana, de esto se trata la adoración. Jóvenes, señoritas, adultos, cualesquiera que sea nuestra edad, no hay otra manera en la cual nosotros podamos entregarle a Dios, no en una manera ritualística nuestro culto, pero un culto con uso de razón. A veces usted le pregunta a las personas por qué van marchando ahí, por qué va la banda, por qué queman velas, por qué sacrifican un guajolote, por qué riegan la sangre del guajolote. ¿Ha visto esos sacrificios? Oh, válgame Dios, hombre, ustedes son de aquí de Oaxaca y no los han visto. Pues nuestros estudiantes allí están metidos en todos esos lugares donde eso es lo que hacen y lo ponen a los cuatro vientos y el pobre guajolote ya sin cabeza aventando nomás los chorros de sangre, ¿sí? Y usted les pregunta por qué hacen esos sacrificios, por qué hacen esas ofrendas, por qué adoran ellos, por qué piensan que así se adora a Dios. Y ellos le van a responder, pues es que así me enseñaron mis padres, es que esa es la tradición, es que esa es la costumbre. Nosotros, el pueblo de Dios, no nos reunimos para adorar a Dios como una tradición. Nosotros, el pueblo de Dios, no nos reunimos para adorar a Dios como una costumbre ni como una tradición. El apóstol San Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo, santo, santo. Si vamos a servir a Dios, tiene que estar impregnada nuestra vida de santidad, de una vida de rectitud, de una vida, amados hermanos, que refleje los principios de la ética cristiana. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa adoración sí es la que le agrada a Dios. Y cuando nosotros la presentamos, dice el apóstol San Pablo, no es por una costumbre, no es por una tradición, es santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, con uso de razón. Señor Jesús,
Ayúdanos a entender lo que significa adorarte. Danos la convicción, Señor del cielo, en qué manera podemos invertir todo cuanto tú nos has confiado. Danos luz y discernimiento, Señor del cielo, para invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra fortaleza, la salud que tú nos das, cada cosa que de ti recibimos, Señor. Danos el entendimiento, Padre, para entregártelo en adoración. Señor del cielo, reconocemos que tú eres el Señor de todas las cosas y que nosotros solamente somos tus mayordomos. Nos lo has enseñado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo también. Señor Jesús, deseamos, queremos ser hallados fieles delante de ti. Ayúdanos a avanzar tu reino. Ayúdanos a proclamar, Señor, el poder y la gloria maravillosa de tu Hijo Jesucristo, allí en donde más patente se hace la oscuridad de este mundo. Ayúdanos, Padre, para que a donde quiera que nosotros vayamos, podamos ser realmente una ofrenda de olor grato y fragante a ti, y que podamos bendecir a muchos. Yo te quiero dar las gracias, Señor, por Campamento de Dios. Te quiero dar las gracias por esta tu iglesia, porque en medio de tiempos, Señor, de tormentas y de tempestades, la gloria tuya se ha hecho patente, se ha hecho manifiesta. Tú les has sostenido. Bendecimos tu nombre, Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu gran poder. Has sostenido, Señor, a esta tu iglesia local, porque grandes planes tienes tú para usarla en esta época, en este tiempo, en este lugar tan necesitado, Señor. Quiero darte las gracias por las ofrendas sacrificiales de mis hermanos, pero sobre todo porque han entendido que la mejor ofrenda es entregar su vida y servirte a ti. Señor, sigue guiando a esta tu iglesia. Amigo nuestro, yo no conozco a todos los que aquí nos acompañan en esta mañana, pero yo sí quiero decirle que nuestro culto no se trata de dinero. Yo sí quiero decirle que la mayor adoración a Dios es entregarle la vida, es confiar su vida en las manos del Señor Jesús. En la cruz del Calvario, Él entregó su vida para pagar el precio de nuestro pecado. Él está esperando con los brazos abiertos. Él quiere que usted le conozca. El justo, el Señor Jesús, en quien jamás se halló mentira ni engaño en su boca, voluntariamente, Él se hizo, siendo rico, se hizo pobre. Dice la Escritura que para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos en todo. Él quiere bendecir su vida. Él es el bendecidor. Puso su vida. Él dijo: mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él la puso por usted. Esto se trata solamente de un acto de fe. El que murió en la cruz del Calvario en esta mañana, yo quiero decirle que lo hizo con un propósito. Y que si bien es cierto murió, Él resucitó de los muertos. Se levantó victorioso del sepulcro. Y Él afirma
que porque Él vive, nosotros también viviremos. Toda alma le pertenece a Dios. Y toda alma de los hijos, toda alma de los padres, o sea, los hijos, le pertenecen a Él. Y Él quiere que usted voluntariamente le adore, entregando su vida, entregándole su corazón a Dios. Ese será el acto más grande de adoración al Señor, la entrega. Porque no podía haber un encuentro de adoración en donde la gente se presentara con las manos vacías sin entregarle algo. El acto supremo de adoración a Dios es la entrega del corazón. ¿Querrá usted en esta mañana decirle: Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón? Quiero que lo tomes en tus manos y que lo uses para honra y gloria tuya. ¿Habrá alguna persona? Yo le invito a que levante su mano ahí donde está, si este es el deseo de su corazón. Si nunca lo ha hecho, yo quiero invitarle en el nombre de Dios y quiero orar con usted. ¿Habrá alguien? Señor Jesús, hemos predicado tu palabra, hemos proclamado tu nombre y te exaltamos en esta hora. Continúa abrazando a tu iglesia, tomándola en tus manos, Señor, y llevándola para hacer lo que tú te has propuesto. Te alabamos y te bendecimos en esta hora y muchas gracias te damos. Ayúdanos a ser fieles mayordomos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor.